Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy vamos a darle gracias a Dios porque nos permite una vez más estar adorando, bendiciendo al Señor. Y yo te pido que ahí donde estés, cierres tus ojos y vamos a invitar al Señor Jesús adorándole y diciendo que el centro de nuestra vida es Jesús. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, que sea tu presencia, que esta alabanza llegue delante del trono de tu gracia. Venimos delante de ti con un corazón dispuesto a adorarte, a bendecirte, Señor. Que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor. Que tú seas lo primero de nuestras vidas, Señor. Venimos a adorarte, venimos a bendecirte, a darte la gloria. Ahí empieza a adorar al Señor y aquí estoy, Señor. Levanta tu adoración, levanta tus manos. Dile, aquí estoy, Jesús. Dile, el centro de todo eres tú, Jesús. El centro de todo eres Díselo a Jesús. Te adoramos, Señor. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. Dile, aquí estoy, Cristo, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria, Señor. Dile, el centro de todo eres tú. El centro de Todo es Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Dile, Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. El centro de mi vida es Jesús. Mi vida es Jesús. Que el centro de El tu vida centro sea de Jesús. mi vida. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Te damos gracias, Señor. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi
adoramos, Señor. Centro de tu Mi iglesia es Jesús. El centro de nuestra vida es El Jesús. centro de tu iglesia Es es Jesús. Cada rodilla se Y doblará Jesús y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, dile a Él. Oh, Cristo, 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 Hay poder en el nombre. Cristo, Sanidad en el nombre. Cristo, Salvación en el nombre. Cristo, Libertad en el nombre Cristo. de Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Oh, mi Vida eres tú, mi vida eres tú. Hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. de mi De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Gracias, Señor. Que tú seas el centro, Señor. Que tú seas lo primero en nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria, Señor. Tú mereces toda la honra, Señor. Te adoramos, te damos la alabanza, Señor. Te glorificamos, Señor. Cristo sea el centro de tu vida. Tú eres lo primordial, Señor. El alfa, el omega, Señor. Gracias, Señor. Recibe esta adoración, Padre. Bendecimos todo tu nombre, Señor. Que esta palabra hable a nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas, Señor. Que seas tú poniendo palabra en mi boca. Que tú toques cada vida. Abre nuestro entendimiento, Padre. Espíritu Santo, pon carbón encendido, Señor. Yo declaro tu presencia. Declaro tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. En el tiempo Kairos, Señor, en esta hora derrama tu gloria, derrama tu presencia, derrama tu Espíritu Santo, el que tú hables a nuestras vidas. Ven y llénanos, Señor, ven y toca nuestras vidas, Señor. Anhelamos más de tu presencia, anhelamos más de ti, Jesús, porque sabemos que tú eres Dios. En el nombre de Jesús, amén. Hemos adorado al Señor, que el centro de nuestra vida sea Jesús, y quiero hablar con ustedes esta palabra. Yo quiero que vayamos a Joel capítulo 2 versículo 28 en la palabra del Señor. El Señor siempre nos va a confrontar. Estamos en tiempos difíciles, estamos en los últimos tiempos. Dios está hablando a su pueblo, está hablando para que nos humillemos. Joel 2, 28. Y yo quiero decirte que Dios nos va a confrontar. Va a confrontarnos con nuestro pecado, está hablando a nuestras vidas. Y yo quiero decirte que Dios no pone su visión en un vaso sucio, la que Dios tiene para podernos, Dios nos tiene que poner palabras de un predicador que Dios usó para confrontarnos. Dice la palabra del Señor, Joel 2:28, Dios no promete en darnos visión, profecía, derramamiento del Espíritu de Dios, y después de esto, dice el Señor, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Generalmente nos apropiamos de las promesas, de las profecías, de los sueños, de las visiones, pero se nos olvida que las promesas de Dios siempre tienen condiciones. Usted no puede apropiarse de este versículo si usted no lee los versículos antes. Y pues inicia diciendo, y después de todas estas cosas que hizo Dios en el pueblo de Israel,
Podemos ver ahí Joel capítulo 2, 12. Dice la palabra del Señor que antes de la bendición o antes de comprometerles el Espíritu Santo, de darles profecía, los llamó a arrepentimiento al pueblo. ¿Qué dice Joel? Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro, ¿qué? Con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Lo vuelvo a leer. Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Por eso, pues, ahora dice Jehová que nos convirtamos a Él. Todo el capítulo de Joel que estamos leyendo ahorita es un llamado al arrepentimiento, al quebrantamiento, al volver a Dios cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel. De hecho, Dios nos está hablando a nosotros, a su iglesia, al pueblo, que la gente se arrepienta. Estamos en últimos tiempos. Esta semana tuvimos un acontecimiento en el cual hubo movimiento de la tierra, hubo el terremoto. Dios nos guarda. Ha habido acontecimientos en la naturaleza, el polvo de Sahara y movimientos aún a nivel tormentas. De hecho, este martes tuvimos una tormenta eléctrica muy fuerte, que Dios ha estado hablando, habla y nos está hablando porque son llamadas de parte de Dios. Y toquen trompetación, proclamen ayuno, y dice la palabra, dejen sus malos hábitos. Esto mismo dijo Pedro. Vamos a ver qué dice Hechos 3:19 en la palabra del Señor Jesús. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice el Espíritu Santo, nos habla la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados ¿qué? Vuestros pecados, y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, son tiempos en el cual tenemos que doblar rodillas, arrepentirnos, quebrantarnos delante de la presencia del Señor. Entonces, después de cumplir las condiciones, viene la promesa del Señor que vendrán tiempos de refrigerio. Y aquí Pablo está hablando acerca del Espíritu Santo que nos da sueño, que nos da visión, que nos da profecía. Pero cuando el predicador dijo eso, que Dios no ponía su visión en un vaso sucio, pues yo pensé, pues estamos sucios, porque hasta este momento muchas veces nos creemos buenos. He escuchado gente que me dice, es que yo soy buena porque yo hago obras de caridad, porque yo ayudo a la gente, es que yo soy bueno y esto. Miren, bueno, dice la palabra del Señor, nadie es bueno, solamente es el Señor. Entonces, mire, a los que miré a mi alrededor, una gran cantidad de personas, de gente, líderes, pastores sucios. Y lo mismo que pensó Pedro, hermanos. Te abandonarán estos, pero yo jamás. Eso, ¿te acuerdas cuando Pedro le decía al Señor? Es que yo jamás te voy a dejar, jamás te voy a dejar, siempre voy a estar ahí. Pero sabemos lo que aconteció. ¿Sabes algo? Dice la palabra del Señor que el juicio comienza en casa. Y vamos a leer Primera de Pedro, por favor, si puedes acompañarme con la palabra del Señor. Primera de Pedro 4:17. El Señor es bueno, el Señor nos habla porque dice que el padre que ama a su hijo corrige, y es porque es un amor que Él tiene hacia nosotros. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17, dice el Señor: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Amén. Y lo mismo sucede con todos nosotros. No se trata de cambiar a toda una nación, se trata de empezar el cambio por nosotros. Si yo cambio, mi familia va a cambiar, todo lo que está alrededor de mí va a cambiar. Amén. Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Yo he escuchado testimonios. Lo que Dios tiene que cambiar es en mí. No tenía que ser a lo mejor grandes pecados que nosotros conocemos, como ya sabemos: adulterio, robo, ira, mentira, la promiscuidad, el alcohol. Yo me refiero, por ejemplo, Dios permite situaciones en nuestras vidas donde va a sacar muchas veces lo peor que hay dentro de mí. En ese momento nos podemos dar cuenta que cómo estamos delante del Señor.
y cuál va a ser nuestra reacción y qué va a salir de nosotros. A lo mejor va a salir el hombre que peleaba, el hombre que se enojaba, el hombre que robaba, el hombre que mentía, etcétera, etcétera. Amén. Podemos ver la palabra del Señor en Proverbios 24:10. Dice la palabra del Señor, Proverbios 24:10 dice: si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Dice, si fueres flojo en el día del trabajo, fuerza, que dice, será reducida. O sea, si fallas, quiere decir, bajo presión tu fuerza será escasa. Y ahí mismo en Proverbios, por favor, 24:10, ¿qué dice la palabra del Señor? Proverbios 24:10, es lo mismo. Si fueres flojo en el día de trabajo, lo acabamos de leer, tu fuerza será reducida. En pocas palabras, no eres una gran cosa. Dios nos permite, hermanos, a veces permite situaciones, o muchas veces hay depresión que pudiese trabajar en cosas en mi corazón. Hay pecados que hemos heredado, iniquidades ancestrales de familia o tendencias de carne. También te enojas. Hay rebeldía pasiva porque te creías muy sumiso, pero por ejemplo, daba una piedra de enojón cuando un policía sin causa me detenía para pedir un papeles, o sin causa alguna te sucedía casi siempre que tú estabas enojado, y Dios hace las cosas, ¿no?, a nuestras vidas. O muchas veces te sucedía que casi siempre que tu esposa estaba en el carro tú decías, antes de casarme nunca me detuvieron, pero Dios lo hacía para avergonzarme en frente de mi esposa. Mira cómo se pone de enojado, pero cálmese. El mismo enojo cuando un tránsito me decía que no me estacionara, en lugar de que no estacionarme, muchas veces te enojabas, etcétera, etcétera. O no se estacione también donde está prohibido, porque así somos. Muchas veces vemos que dice no estacionarse porque es para gente paralítica o eso, y pues como no encuentro estacionamiento, pues voy y me estaciono. O sea, hacemos cosas que están mal. O muchas veces otro pecado es la falsa humildad. Dios no nos permite situaciones humillantes para mostrarnos que éramos orgullosos, porque la falsa humildad es la manera en que se manifiesta a una persona el orgullo, o a una persona introvertida como yo. Dios lo permite ¿sabes por qué? Lo permite para sanar complejos. Otro pecado que Dios confronta, que nos va a confrontar, son las intenciones ocultas de nuestro corazón. Porque recordaremos que la palabra dice que el corazón es engañoso. Dios puede mostrarnos cosas buenas, pero con una intención oculta. Tú no quieres muchas veces predicar en la iglesia o bendecir a esa iglesia porque realmente tengas algo que darle, realmente porque amas a esa persona, tú quieres predicarle para que vean lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero muchas veces no es para ser famoso, porque en todos nosotros hay una necesidad de sentirnos amados, somos importantes, o muchas veces somos adictos a la aprobación, somos adictos a la acreditación. O predicas para traerle algo a la iglesia, o predicas para pantallar cómo Dios te ha bendecido. O sea, ¿cuál es la intención por cual lo haces? También Dios nos va a confrontar muchas veces con la murmuración. Es un pecado que hemos logrado vencer, la queja, pero a veces por personas que están influenciadas a tu lado, vuelves a murmurar, vuelves a quejarte. También cuando alguien te saca algo de tu carácter, en lugar de callar, luego ir y tratarlo en secreto con Dios, te justificas, te peleas. Si yo soy así es porque usted me hace ser así. No estoy diciendo que todo lo que nos dice la gente es verdad, no, pero si nosotros queremos cambiar, debemos aprender a oír lo que dice. Debemos aprender a oír muchas veces a nuestros enemigos, y luego pedirle en el secreto a Dios que Jesús nos hable. Si Dios confirma lo que esa persona dijo, entonces debemos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos, y es decir, tomar la decisión de cambiar. Dios nos muestra que debido a nuestro temperamento puede ser flemático o de complacer a personas o a todo mundo. Una persona así es fácilmente influenciable, y por eso muchos flemáticos son presas fáciles
del espíritu de Jezabel, dominados por Jezabel. Debido a eso, me convertí en el hombre de hierro del libro. O los salmos que habla de José, que era un hombre, dice la palabra de Dios que José era un hombre templado, que era un hombre de convicciones firmes. Es importante que entendamos la diferencia entre pecado y pecados. Debido a esto, hoy hay muchas doctrinas muy erradas, que muchos no encuentran la diferencia primero entre el pecado original y los segundos son los pecados cometidos por los cristianos después de recibir a Jesús. ¿Y quiero empezar, cuál es el pecado original? Tiene que ver con lo que hicieron Adán y Eva, lo sabemos. En el huerto de Edén, debido a su pecado, a partir de ese día, todos nos hacemos pecadores. Desde ahí se originó el pecado, porque Dios les había prometido que todo iba a ser bendición, pero solamente les señaló que ese árbol no podían tocarlo, pero pues desobedecieron, y ahí empezó el pecado y empezó todo lo que el dolor de parto para las mujeres, el hombre tiene que trabajar con el sudor de su frente. Pero quiero decirte que David dijo en el Salmo 51:5, ¿qué dijo David en el Salmo 51:5? Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 51:5. He aquí, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, hay un pecado original, dice la palabra del Señor, pues somos pecadores de nacimiento, así es, desde el momento en que concibió mi madre. No hay nada que hacer, todos nacemos como pecadores, todos nacemos con una tendencia pecaminosa a hacer el mal, separados de Dios y condenados al infierno. Podemos ver que a veces un niñito, muchas veces el ser humano tiende hacia el mal, hacia lo malo, y podemos ver Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿qué nos habla el Señor? O sea, ¿qué nos habla de su palabra? Porque el Señor nos confronta. Dice la palabra, por tanto, Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, es lo que está tratando de decir. El pecado de Adán, quiero traducirlo, introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Amén. Y ahí mismo en Romanos 3, del 10 al 12, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Dice el Señor, Romanos capítulo 3, del 10 al 12. Dios sigue hablando a nuestras vidas porque tiene un propósito. Como está escrito, dice la palabra, no hay justo ni aún uno. Ahí me quiero detener. He escuchado gente que me dice, es que yo soy una persona justa, es que yo soy justo. No, dice la palabra del Señor y yo quiero aterrizar. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así que cuando usted oiga que diga, una persona que es justo, tú tienes que decir, la palabra dice el Señor que no hay justo ni uno. Continuamos hasta el 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno. No hay, dice la palabra del Señor, ni siquiera uno. Amén. O sea, no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno, dice el Señor. El que se crea justo ante Dios, su justicia es como, lo quiero traducir, es como un trapo de inmundicia. No hay nadie justo, todos llegamos a la vida como pecadores. Ahí mismo en Romanos, vamos a seguir leyendo, vamos a estar leyendo mucho la palabra. Romanos 3:23 dice la palabra del Señor, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios solucionó este problema cuando envió a Jesús a morir a nuestros pecados. Sabemos que Él murió por la cruz, en la cruz del Calvario, y tenemos esa libertad para hablar directamente con Él. Ahí mismo la palabra del Señor dice en Romanos 6:23, sabemos que el pecado trae consecuencia. Romanos 6:23, por eso les decía que cada promesa también trae su
su indicación. Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado, que es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. O sea, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este es el tiempo de que estamos de la gracia para arrepentirnos, volvernos a Cristo, recibir a Jesús en nuestro corazón. Y además, si nosotros ya conocemos a Jesús y hay pecado, pedirle perdón al Señor, todo lo que se está aconteciendo, pedirle perdón por la nación, pedir perdón porque Dios está hablando a que volvamos al Señor, a que nos humillemos y que clamemos a Él. Lo único que tenemos que hacer es solucionar el problema original del ser humano, es de recibir a Jesús. En Romanos 10:9 dice la palabra del Señor: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, esta palabra dice, te la está diciendo el Señor: si tú confiesas que Jesús en tu corazón, serás salvo. Entonces, el pecado original, y hay muchos versículos de la Biblia cuando habla del pecado, y pecado se refiere, cuando otros versículos habla de los pecados, casi siempre es plural. Está hablando de los pecados cometidos muchas veces por la gente, por los cristianos, después de solucionar su problema inicial y después de recibir a Jesús. Tiene que ver con las obras de nuestra naturaleza humana. O sea, recibimos a Jesús y somos cristianos, nuestra carne. Vamos a ver Gálatas 5:19. Entonces, en Cristo ya no somos pecadores, condenados al infierno eterno. En Cristo somos santos, pero a veces pecamos, y Pablo nos los dice en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, aleluya, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, aleluya, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que todo lo que practica tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso les decía que es muy importante ponernos a cuentas. Dios sigue hablando todo lo que está aconteciendo. Cuando un cristiano sigue los deseos de su carne, su naturaleza pecaminosa, es una persona con una ambición, es egoísta, discordia, divisiones. Y concluyo repitiéndoles: cualquiera que lleve esta clase, dice el Señor, no heredará el reino de Dios. Aunque ya solucionamos el problema original del pecado, ya somos salvos, hijos de Dios, pero el pecado sigue en nosotros. Pablo mismo lo reconoció en Romanos, vamos a leer 7:14. Ojo, y estamos hablando del apóstol Pablo, o sea, no de cualquier persona. En Romanos 7:14, ¿qué nos habla Pablo? Que conforme a la palabra del Señor, en Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. O sea, traduciendo esto, el problema, lo que está tratando de traducir el apóstol, el problema está en uno, está en mí, porque yo soy demasiado humano y soy un esclavo al pecado. Y luego habla de la lucha que tiene, de lo que él quiere hacer y lo que su carne quiere hacer. O sea, es una lucha de su carne y espiritual. Como dice la palabra de Dios, Romanos 7, del 15 al 17, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice, de aquí vamos a leer su palabra: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Hasta el 17. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que está morando en mi vida. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago, y en cambio hago lo que odio. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Aunque somos perdonados, somos salvos en Cristo, somos santos, somos declarados justos, el pecado sigue en nosotros.
Por eso no debemos permitir que el pecado reine en nosotros. Por eso tenemos que ponernos a cuentas, arrepentirnos cada día delante del Señor, que el pecado no nos domine, que el pecado no nos controle. Pablo dice, ahí mismo en Romanos 6:12, Dios habla a través de Pablo. Dice la palabra del Señor, Romanos 6:12, bendito sea el nombre del Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Traduciendo esto nos está tratando de decir, no permitan que el pecado controle la manera en que viven y no caigan ante sus deseos pecaminosos, para que el pecado no los controle, y tenemos que reconocer nuestras tendencias pecaminosas, y crucificarla, y todo se inicia identificando el pecado, reconociendo el pecado. Por ejemplo, hasta los alcohólicos anónimos saben que una persona, para ser libre del alcohol, lo primero que tiene que hacer es levantarse delante del grupo y decir, mi nombre es Pedro, soy un alcohólico o soy un adicto a tal problema o a los juegos y no he podido lograr mi libertad, hasta que la persona reconozca y decida crucificarlo. Por eso yo decía, el Señor también nos ha dado un libre albedrío. Dios es caballeroso, pero nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado delante de Dios, y quizás hay pecados ocultos de ir delante de la presencia del Señor. Tenemos que levantarnos, porque yo les quiero decir, eso depende de cada uno, porque Dios, la voluntad que Dios nos ha dado. En Romanos 8:12, Pablo, a la palabra del Señor nos habla, Romanos 8:12 Romanos 8:12 al 14 vamos a estar leyendo. Dice la palabra, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. O sea, amados hermanos, no nos están obligando a hacer lo que no estamos obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Muchos dicen, es que así soy yo, es que así somos, y así somos los treviños perezosos, o nos gusta el alcohol, y mi hobby es ser escandaloso, ser así. No estamos obligados. Pues si viven obedeciéndolo, morirá, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Fíjense, es un trabajo que hacemos con Dios, no es solo Dios, ni tampoco nosotros. Yo hago mi parte y el Espíritu Santo hace su parte, amén. Como dice lo que acabamos de leer, amén. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar hacia la verdad. El Espíritu Santo nos hace llevar la voluntad del Padre, nos hace ser conscientes del pecado para que nosotros podamos arrepentirnos delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es el pecado? Pues la palabra del pecado, yo les decía la vez pasada que significa en hebreo chata, que significa no dar al blanco. O sea, muchas veces nos desviamos. El pecado, decimos, es que no es tan grave. Yo quiero decirte, si el pecado es pecado y va a traer una consecuencia. Amén. Y muchas veces decimos, casi paso el año, casi consigo el trabajo, casi hago esto. Pero yo quiero decirte algo. Dios nos está hablando a nuestras vidas, y el significado del pecado es muy interesante. La Biblia dice que nosotros no somos salvos por obra, sino por la fe, por la gracia, que es un regalo. Entonces significa que si pecamos no perderemos la salvación. Claro que sí. Yo les quiero decir algo, la salvación se pierde, la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Una persona que sigue pecando después de cuántos pecados se ha desviado totalmente. Vemos la palabra del Dios que dice en Gálatas 5:21, lo que leíamos, que los que practican el pecado no heredarán el reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los hechiceros, ni los que se echan con varón. Ahí está la palabra,
llamamos muchas veces y hay muchos que están, muchas veces vemos que como dice la palabra del Señor, no practicarán el reino no entrarán al reino de los cielos, y llamamos muchas veces la curvabancha del cristiano. Hay muchos que están bien metidos con Dios y se van desviando poco a poco, a 1 grado por semana, hasta que se alejan totalmente de Dios. La primera vez que encontramos pecado en la Biblia, vamos a leer por favor Génesis 4:7, amén. Vamos a leer la palabra. Dice el Señor en Génesis capítulo 4, dice: si bien hicieres, no seráis enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí vemos que se usa como el pecado como si fuese como un animal salvaje que quisiera controlarnos. Aquí Dios le dice a Caín: el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Amén. El pecado, imagínenselo, es como un perro que está ahí. Tenemos que odiar ese pecado. Y muchas veces, pero Dios te dice que tienes que dominar. Y en otras palabras nos está hablando que el pecado hay que rechazarlo voluntariamente. ¿Qué dice la palabra del Señor en Juan 3:19? Dios es claro, Dios en su palabra nos muestra. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué amaron más los hombres? Las tinieblas que la luz, porque sus obras son ¿qué? Malas. O sea, clarísimo. Desgraciadamente es la tendencia del hombre, es la tendencia muchas veces que se mete muchas veces la iglesia, la gente que no quiere que les prendan la luz, no quieren que se les saque del pecado a la luz. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo en oscuridad. Porque yo te voy a decir algo, muchas veces a la gente no les gusta que se predique del pecado, de la confrontación. Queremos seguir viviendo en la oscuridad. Se está mintiendo en la iglesia porque algunos están predicando el Espíritu Santo y no convencen de pecado, no los hacen conscientes del pecado, porque dicen ellos no tienen dice la palabra del Señor que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es cierto, hermano, pero usted no puede confundir primero condenación con convicción de pecado o estar conscientes de pecado. El diablo nos lleva a pecar, luego nos hace sentir culpables, miserables, nos mete en un charco de agua sucio y nos dice: cristianos cochinos, mediocres, fariseos, hijos del diablo. Ese es el diablo. Dios no nos llevó a pecar, Dios nos llamó a la santidad. Hemos estado hablando semanas pasadas de la santidad, del pecado. Dios sigue hablando, y si pecamos, Él pone en nosotros convicción de pecado que nos va a llevar al arrepentimiento, a la libertad, y el enemigo que nos va a llevar a la muerte. El Espíritu Santo nos lleva a la libertad. Dios nos lleva a la convicción de pecado. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Dios, es lo que les decía hoy. Estamos aún pasando las circunstancias, lo que estamos viviendo, y la gente no nos arrepentimos, seguimos en la misma situación. Dios está hablando, todo esto Dios nos está permitiendo dejar las cosas que no le agradan, las ocultas, la envidia, el robo, tantas cosas que hay, que se corrompe, la gente se corrompe, la iglesia se corrompe. Por eso tenemos que guardar y cuidar y cuidar el templo del Espíritu Santo, poner temor y temblor. ¿Qué dice la palabra del Señor en Juan 3:20? ¿Por qué nos tenemos que arrepentir? ¿Para qué nos arrepentimos? En Juan 3:20 y 3:21 dice, aleluya: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas a Dios. Amén. Así es lo que vemos. Hemos tenido gente
que quiere seguir en su pecado, en su misma concupiscencia, y por más que los quieras traer a la luz, ellos quieren estar ahí en su pecado de adulterio, de robo, de homosexualidad, de lesbianismo, de tantas cosas que quieren estar ahí. Por eso dice la palabra de Dios que el que quiere ser salvo, para eso vino el Señor, por eso nos sacó de las tinieblas para trasladarnos a la luz admirable. Pero todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados sean descubiertos. Sol los niegan cuando es verdad. Yo te voy a decir algo, el Espíritu Santo todo lo saca a la luz. Cuando Dios revela a sus profetas y muestra cómo está la casa espiritual o muestra la vida de las personas, cuando el Señor empiezas a ministrar y confrontar su pecado y la persona todavía te lo niega, todavía hasta la persona se enoja, venir a la iglesia, se enoja con el pastor, se enoja con uno. Hermanos, si estamos conscientes de lo que es, cómo estamos delante, dice la palabra de Dios que Dios no se enoja. Y hemos ministrado, por eso les decía, no solo la gente que está fuera en el mundo, muchas veces dentro de casa, de la iglesia, líderes, pastores, Dios, estamos en los últimos tiempos, que Dios está hablando para humillarnos, es una oportunidad para que nos arrepintamos, porque Dios no puede ser burlado, porque Dios nos está hablando para que tengamos temor y temblor, volver al Señor, porque fuera de Dios no somos nada, porque solamente el sublime es el Señor, el poderoso es el Señor. Y como vemos en Juan 3:21 lo que leíamos, pero que los que hacen lo correcto se van a acercar a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere, viven sus vidas transparentes, y cuando hay pecado pues saca el pecado a la luz. Y yo te puedo decir algo, pecado lo puedo traducir, es desobedecer la palabra de Dios. Podemos ver que dice Juan 3:4, así de sencillo es el pecado, es desobedecer sus mandamientos, desobedecer su palabra. Amén. Por eso decíamos que Jesús sea el centro de nuestra vida, que Jesús sea el centro, que Él se siente, que Él esté sentado en nuestras vidas. Muchas veces Jesús está abajo en nuestras vidas. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Es otra herejía que muchas veces la iglesia contra todo, anti-ley, ante los mandamientos. Usted no puede predicar los 10 mandamientos porque ya estamos bajo la gracia. Eso ya pasó en el Antiguo Testamento, y empiezan a decir empiezan a decir tantas cosas, que es pecado violar la ley. Es cierto, no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Por eso es el tiempo que tenemos que conocer la ley, que es la palabra de Dios, porque son los pensamientos de Dios, porque son la voluntad de Dios en nuestras vidas. El salmista, cuando yo amo tu ley, antiley, es lo mismo anticristo. Es una tendencia, hoy se llama anti uno mismo. Cuidado, el pecado es querer ser Dios. Es una tendencia que está en todos nosotros. Cuando la serpiente, recuerdas que engañó a Eva y dijo, ¿serás como Dios? Todos nosotros queremos ser dioses de nuestras vidas. A mí no me manda el Señor, y así que usted no me va a mandar. Y la tendencia de la carne es que queremos ser los dioses. Nadie me puede controlar, menos la palabra. Si el Señor está en sus mandamientos, tenemos que obedecer su palabra. Pecado es amar las cosas y usar a las personas. Amén. Primera de Timoteo 6:10, ¿qué dice la palabra del Señor? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso mucha gente dice, porque raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Así es.
pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Amor al carro es pecado, amor a los muebles o a las cosas de porcelana o a lo que sea, hermano, a la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hay gente que ama o es idólatra a determinadas cosas, porque para eso tiene que amar a Dios, porque las cosas fueron hechas para ser usadas por Dios. La Biblia dice que Dios nos lleva a un lugar donde vamos a ser confrontados, y Dios le dio permiso al diablo a meterse en la vida de Pedro. Si recordará, todos sabemos que Pedro cayó en pecado junto a una hoguera, pero así no se inició el pecado. Esto fue una lucha que Pedro tenía atrás desde que conoció a Jesús. Pedro había un deseo de ser el amigo íntimo de Jesús. Él quería ser el más cercano a Jesús. Eso fue el privilegio que Juan tenía desde el principio. Y esto era una piedra al pueblo. Todo el tiempo estaban hablando, se reía. Pedro ahí, lejos durante 3 años, pero Pedro luchó con esto. Todo esto se empeoró en la última semana, unas horas antes de negar a Jesús, mientras celebraban la Pascua. Jesús le dice lo siguiente: uno de ustedes me va a traicionar, y eso fue lo que llamó la atención. Y Pedro, en el cual podemos ver la palabra en Juan, por favor, capítulo 13, del 23 al 24, que levanta la mirada y ve al lado de Jesús, que estaba como siempre Juan del capítulo 13, del 23 al 24, que dice la palabra del Señor. Aleluya. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Yo veo que en Pedro hay un deseo de conquistar el corazón de Jesús, pero todo le salía mal. Pero cuando Jesús dice que todos los discípulos lo iban a abandonar, Pedro se levanta y todos estos se abandonarán, Señor, menos yo no te voy a dejar. Y Jesús le dice: no solo me vas a abandonar, sino que también me vas a negar. Ojo, todo sucedió delante de Juan. Me imagino que Juan mirando a Jesús, y la cosa iba empeorando, y cuando los soldados llegaron con Judas arrestando a Jesús, Pedro quiso ser el héroe, y dice la Biblia que sacó la espada, cortó la oreja, se cayó la oreja, y Jesús regaña a Pedro. Jesús lo regaña, y podemos ver que Pedro miró a Juan y cómo estaba en su corazón, con una daga en su corazón, y todo le salía mal. Cuando le arrestaron, todos los discípulos abandonaron, excepto Pedro y Juan. Y yo quiero concluir. Vamos a ver Juan capítulo 18, del 15 al 16, del 15 al 22, perdón. Juan 18, del 15 al 22, por favor. Juan 18 dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote, que entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Aleluya. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y entraron en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Gloria a Dios. Yo veo que podemos ver la palabra del Señor, que está cuando vemos lo que acabamos de leer de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor.
Y Dios habla, Dios nos confronta, nos confronta de nuestros pecados. Y también, como dijo el salmista en el Salmo 19:12, David dijo esta palabra en el Salmo 19:12, aleluya. Dios es bueno, Dios nos confronta, Dios nos habla, hermanos, habla a nuestros corazones. Dios sigue, Salmo 19:12, sigue confrontándonos, sigue hablándonos, conforme dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de dice la palabra, líbrame de los que me son ocultos. Eso decía David. Dios va a permitir situaciones en nuestra vida, de los pecados escondidos en nuestro corazón. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción ante la presión, ante la confrontación? ¿Me voy a justificar? ¿Va a haber rebeldía pasiva? ¿Va a haber una falsa humildad? ¿O va a haber murmuración? ¿O qué va a ser lo que va a salir de mí? Y también nos lleva a la confrontación del pecado, como cuando llevó a Moisés en el Salmo 98, gloria al Señor. Salmo 98 dice la palabra del Señor: pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. O sea, dice la palabra del Señor, podemos ver lo que Dios nos está hablando. Estamos conscientes de nuestra avaricia. Hay deseos muchas veces de riqueza. El problema no es el dinero, hermanos, sino el amor al dinero, sino al amor a las personas, sino el dinero al Dios Mamón. Dios nos lleva al lugar de la confrontación para mostrar nuestro egoísmo, de tendencia a la carne, vivir para el yo, al beneficiado cómodo, que nadie me moleste, a que yo soy egocéntrico, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que dice Pablo, Gálatas 2:20 y Proverbios 17:15 para concluir. Gálatas 2:20, Dios nos confronta, Dios nos habla, y me pregunto que Dios sigue confrontando nuestras vidas. En Gálatas 2:20, lo que el Señor quiere hablar, lo que Pablo nos refiere conforme a su palabra, conforme a su espíritu, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Mi pregunta es a usted: ¿puede decir lo mismo? Su egoísmo ya está crucificado. No se trata de nosotros, sino vivir para los demás. El gran mandato nos lleva a la confrontación para mostrarnos injusticias, porque somos injustos a veces en nuestras decisiones, en nuestros juicios. Favorecemos a los que nos caen bien. Dios todo lo ve, Dios pesa los corazones. Justicia hacemos con injustos. Él te dice la palabra del Señor, y quiero concluir con esto en Proverbios 17:15. Dios nos confronta, Dios nos ama. Proverbios 17:15. Dios está hablando a nuestro corazón, está redarguyéndose. Hay algo que hay que entregárselo al Señor. Dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos, dice el Señor, son igualmente abominación a Jehová. Dios nos lleva a lograr la confrontación de ver todos los errores, aleluya, de otros, la tendencia de nuestra carne viendo los errores de otros. Y yo te digo algo, nos fascina la carne, pero a Dios no le gusta. Y lo último, hermanos, es la ingratitud. Vamos a ser conscientes de nuestros pecados. Reconozca que está pasando esta prueba, que al igual que la vida de Pedro, son un obstáculo para bendición, para la promesa de parte de Dios. Vamos a orar. Yo te pido que cierres tus ojos. Y ya resolvimos el pecado original, la tendencia a hacer el mal, a ser gobernados, controlados por el pecado. Cierra tus ojos ahí donde está. Dios te ama, Dios nos ama, nos confronta, a veces no nos gusta, pero como Dios está tocando al corazón, a veces sentimos fastidio. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en esta tarde estamos delante de ti y queremos rendir nuestro ser a ti. Hoy queremos rendir nuestro ser delante de ti, Señor. Te pedimos perdón por todo pecado oculto,
todo lo que hay que todavía tienes que quitar de nuestra vana forma de vivir, quitar todo el viejo hombre, quitar la manera vana de pensar, todo lo que no te agrada, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor, porque bueno eres tú, el único bueno y justo eres tú, Señor. En esta hora, Señor, pedimos perdón, Padre, por todos nuestros pecados ancestrales, todos nuestros pecados que seguimos cometiendo, Señor. Padre, te pedimos perdón por nuestra nación, Señor. Padre, perdónanos por todo lo que no te ha agradado, Señor. Pedimos perdón, Jesús. Venos a través de tu misericordia, venos a través de tu gloria, venos a través de tu presencia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, de nuestras familias. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia de México, Señor. En esta hora, Señor, gracias te damos porque tú nos guardas, pero nos confrontas. Nos estás hablando, nos estás dando llamadas de atención, Padre. Todo lo que está aconteciendo, Señor, es para arrepentirnos y volver a tu corazón, Señor. Volvernos a ser mejores personas, mejores hijos de Dios, Señor. A dejar lo que no te agrada, a dejar la ira, a dejar la contienda, el pleito, todas las divisiones, las contiendas, las herejías, todo, Padre Celestial. Padre Celestial, en esta hora, que haya paz en las casas, Señor, que haya el shalom en las casas, Señor, que haya la paz de tu presencia, Señor, que en estos tiempos de cuarentena, Padre, haya la paz de tu presencia. Quita todo estrés, quita toda ansiedad, quita todo miedo, quita toda preocupación, quita toda enfermedad, que sea tu presencia, Señor. Venimos delante de ti, Señor, de ti para adelante. Palpita, díselo a Él. Díselo a Él. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Díselo a Él. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra. Haz tu obra, Señor, porque lo que tú empiezas lo haces perfecto, Señor. Tú eres el alfarero, tú eres el maestro, Señor. Nosotros somos la vasija, Señor. Padre, yo sé que tú estás confrontado. Dios te va a confrontar. Hay cosas que hay que dejar. Hay cosas que Dios está redarguyendo. Hay cosas que Dios tiene que cambiar. Dios está hablando a través de la naturaleza, a través de movimientos en la tierra, a través de todo lo que ha acontecido. El Señor está hablando. El Señor ha tenido misericordia. El Señor nos habla a veces a través de esas tormentas eléctricas. Dios está ahí hablando a que nos humillemos, a que volvamos el corazón a Él, a que tengamos delante su presencia, delante de Él, porque Él está a la puerta. Él está a la puerta. El pecado ha rebasado como Sodoma y Gomorra, el cual Dios quiere que vengamos, nos ayudemos, que nos mostremos delante de Él, que si su pueblo se humillare, Él escuchará. El Señor quiere que nos humillamos, que obedezcamos al Señor, que entendamos los tiempos de Dios, que entendamos los tiempos proféticos de Dios, porque Dios está hablando a través de las circunstancias, como los tiempos de Noé, como los tiempos de los diluvios. Dios está hablando a tu vida. Dios es tiempo a que te vuelvas al Señor, a que dejes el pecado, porque Dios te ha dado dominio y autoridad propia, te ha dado dominio para ejercer, te ha dado voluntad. Dios quiere que volvamos al corazón de Dios. Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere hacerlo, pero quiere que nos humillemos, quiere que ayunemos, quiere que oremos, quiere que busquemos, quiere que perdonemos, que seamos conforme el corazón de Él. Dios está hablando. Dios dice la palabra que aún las piedras hablarán. Dios está hablando. Dile, rindo tu corazón delante de Él. Dile, hoy rindo mi corazón delante de ti, Señor. En esta hora, Padre, yo te pido que tú guardes a Shalom, Padre, a cada familia, Señor, ahí, Padre Celestial.
Pon tu mano de poder, pon tu mano de sanidad, pon tu mano de restauración, pon tu mano de poder a mis hermanos que están enfermos, Señor. Ahí pon tu mano de sanidad, Señor. Ahí por la palabra, ahí por la palabra, ahí por la palabra. Los que están pasando por momentos difíciles, Padre, afirma su fe, Padre. Que ellos puedan volver a ti, Señor. Que ellos se humillen delante de ti, Oba, porque tú eres su amparo, tú eres su fortaleza. Padre celestial, por los que están ahí en agonía en el hospital, ten misericordia. Padre, en esta hora, tú pon sanidad, Señor. Habla el corazón, Señor. El Señor te estará hablando, te estará diciendo lo que tienes que dejar, porque Dios es el que habla nuestras vidas. Son tiempos en el cual hay que volverse a Dios. Son tiempos en el cual hay que volver el corazón al Señor. Dios está hablando, está moviendo la tierra, está moviendo a Babasaya, Lava Kenda, O Babashanda, Lava Kiamanza, Lava Kanda, Liva Coma Rama Shanda, y Alaba Sama, Kiamanza, y Amanza, humíllate delante de mí, humíllate delante del trono de Dios, humíllate delante del gran yo soy, humíllate porque yo guardo a los que me obedecen, a mi remanente, Babasaya, Lava Kiamanza, Iri Babanzo Kumaman Surubu Bashanda, ahí, yo voy dice el Señor, a transformar las familias, los hogares, Babasaya, Lava Kanda, y pleito, se ha disipado la maldad, se ha disipado Lava Kanda, pleito, disensiones entre padres e hijos, Lava Kanda, y Rababasoko Manza, avanza, Lava Kanda. Yo soy el que restauro, dice el Señor. Buscadme a mí, dice el Señor. Postrarte a mí para que yo abra puertas de bendición, dice el Señor. Y Rababasaya, porque yo soy el que proveo. Yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová Jireh, dice el Señor. El chalón de mi presencia, el chalón, dice el Señor, de mi presencia, dice el Señor, porque yo soy Jehová tu Dios, el que te guarda, Israel, yo soy el que soy. Te damos gracias, Señor. Todas mis fuerzas, díselo a Él. Te alaba. Gracias, Señor, por tu palabra. Cancelamos todo dardo, todo acecho, toda venganza. Y este es el tiempo que tienes para arrepentirte delante de Dios. Haz una oración de fe, de confesión delante del Señor. Padre, te pido perdón por mis pecados, conscientes e inconscientes. A partir del día de hoy te entrego mi vida y te acepto como el Señor Salvador. Gracias por morir en la cruz del Calvario. Te recibo. Arrepiéntete de todo pecado. Confiesa todo pecado delante del Señor. Ahí tú confiesa delante del Señor. Dile, Él puede hacer la obra. Él lo puede hacer. Y quitará toda enfermedad, quitará toda tribulación, quitará toda angustia, todo pleito, toda ira, toda contienda. Dios puede restaurar los matrimonios. Dios puede restaurar los hogares. Dios puede proveer los trabajos. Dios puede traer la sanidad. Dios puede hacer las cosas, porque es de humillarse, es de buscar a Dios, es de volverse a Él, porque de nada de Él, fuera de Él no hay nada. Dependemos de Dios, la economía, todo dependemos de Él, porque Él es el gran yo soy, Él es el poderoso. Gracias, Señor, te damos la gloria. Dios te bendiga, que esta palabra sea de edificación para tu vida, que Dios te bendiga y te prospere. Amén.